Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro tercer programa de Teología Millennial. Ya hemos pasado por qué significa teología, ya hemos pasado por qué son los Terians y hoy vamos a abordar un tema muy importante y muy controversial. También podría decirse acerca de la Semana Santa, pero hoy es un programa especial porque tenemos un invitado de lujo, un mega invitado. Tenemos como parte del panel, aparte de esos dos cracks que son Wilson y Luis, tenemos al profesor, teólogo y pastor Mauricio Espín. ¿Qué nos dice, profe? ¿Cómo está? Un gusto, Boris. Muchísimas gracias por la invitación. Contento de participar con ustedes en este podcast tan interesante que lo están formando. Bienvenido. Ahora sí, Wilson, Luis, ¿cómo están por allá? ¿Cómo está el ambiente? Hola Boris, ¿qué tal? Hola Wilson, profe Mauricio, ¿cómo está? Estamos saludando desde el Puyo. Qué chévere poder estar una semana más con ustedes. También comentarles a todos que ya estamos en Spotify, están ahí ya el podcast puesto en Spotify y podemos escuchar, conectarnos. Buenas noches, hermano pastor y profesor también. Que el Señor le bendiga. Igual a mis compañeros de Machala, del Puyo, que el Señor les bendiga. Igual, un gusto estar nuevamente con ustedes. Como siempre les he dicho, saludo a mi pueblo, Puruguá, allí, Tuta. Buenas noches. Aparte de griego, también el hombre habla 3 idiomas entonces, ¿o cuántos? 4. Políglota. O sea, el griego, muy bien. Destaqué allá en clases, pero tampoco soy experto en griego. Diga que sí. Bueno, arrancamos entonces. Esto va a ser interesante. Queremos arrancar con la primera pregunta para todos los panelistas que estamos acá, en especial al profe que es el experto, más que nosotros, digamos. Entonces, ¿desde cuándo aproximadamente hay una data que se celebra Semana Santa acá en Ecuador? Más o menos, ¿desde cuándo se cogió como una fecha oficial, podríamos decir? Porque, a ver, yo recuerdo que desde era niño, siempre recuerdo la Semana Santa porque yo vivía frente a la catedral. Entonces, yo veía la procesión, yo veía las velas, yo veía los desfiles y todo lo demás. Pero para mí toda la vida ha sido la Semana Santa. Entonces, ¿desde cuándo se celebra en Ecuador como fecha oficial? Se podría decir que de tiempos de la colonia. Lo que pasa es que eso vino con la Iglesia Católica Romana cuando fue el tiempo de la conquista. Ellos vinieron acá. Hay que acordarnos que en la conquista española, si bien es cierto, hay violencia, ¿no? Toda conquista, toda invasión tiene violencia. Ninguna es pacífica, ¿no? Eso es una utopía, no existe. Pero cuando España viene con la conquista, ellos también traen, como toda invasión, pues su cultura, su religión, su arquitectura, pero también su educación. Entonces, como parte de la educación española, pues se formaron universidades, se formaron catedrales, se formaron colegios de curas, o sea, seminarios de curas, y con ellos, pues definitivamente vino la Semana Santa, la tradición. Pero digamos que una tradición más bien como el estilo español, ¿no es cierto? Un tema de realizar el Vía Crucis entre las iglesias que están en el centro de Quito. Desde ahí la vuelta empieza, o sea, no diría que fue apenas la colonia se instauró, pero sí una vez que fueron construidas las iglesias en la capital. Así que estamos hablando de por ahí del siglo XVII, la Semana Santa. Ahora, esto evoluciona, ¿no es cierto?, como todas las cosas, y se mezcla pues con las tradiciones indígenas, con los nacimientos de los criollos. Sabemos que los criollos es los hijos de los españoles nacidos en esta tierra, ¿cierto? No mestizos, sino criollos, o sea, para decirlo así, pues hijos de blancos nacidos acá, ¿ya? Esos son los criollos. Estos criollos, pues, tienen otra cultura, ven otras cosas de muchachos, se van mezclando con el pueblo y se va fusionando la tradición. Entonces, claro, la Semana Santa dejó de ser solamente una tradición religiosa que tenía un vía crucis, sino que también se vuelve una tradición familiar, una tradición cultural.
mezclando ya el tema de la comida. Ahí surge la famosa juanesca, que es básicamente una mezcla de ingredientes muy autóctonos, ¿no? Granos solo de acá. No tiene nada que ver con España. Eso es muy de aquí. Entonces es muy indígena. Eso es una mezcla que se toma y se asume como parte de la Semana Santa. Ahí se generan otras tradiciones. El tema de los cucuruchos, el tema de en el Vía Crucis aumentar ciertas imágenes que representan una protesta religiosa hacia la opresión de la colonia, ¿no? Entonces está el Cristo de la Justicia, como el Señor de la Justicia, el Señor de la Divina Esperanza, diferentes tipos de Cristos que van apareciendo en el Vía Crucis. Y claro, esto hace que la Semana Santa en el Ecuador sí sea una cosa única en el mundo. En todo lado hay procesiones, pero ninguna es como acá. Acá la cosa lleva sangre. Y aquí... Pero es por un tema de mezcla de culturas. Claro, una mezcla, o sea, como te cuento, fueron criollos, españoles, indígenas y mestizos. Entonces eso produjo pues que la Semana Santa, insisto, sea una celebración única. En México ya se celebra con procesiones, pero no es como acá. Acá hay inclusive una mezcla, como te digo, política, ¿no? Un rechazo a la opresión, no de frente, sino religiosa. Se pone delante de la procesión al Señor de la Divina Esperanza. En la mitad de la procesión, el Señor de la Justicia. Más al final de la procesión, otro tipo de Cristo que representa liberación. Entonces, a través de esas imágenes del arte religioso, pues, se promociona este tipo de ideología. O sea, la Semana Santa es una cuestión, como te digo, interesante. No sabría decir una fecha, ponle siglo XVII, pero que ha pegado, culturalmente ha pegado. Muy bien, muy bien. Ahora, en base a lo que acaba de responder Wilson, Luis, ¿ustedes qué opinan? Dice el profe que esta cultura o este tema de la Semana Santa viene con la conquista en la colonia, con los españoles. ¿Esto quiere decir que se celebra en todo el mundo o solamente de pronto con los conquistadores de España? Bueno, es interesante, ¿no? Porque mientras estaba sucediendo la reforma en Europa, apenas estaban llegando los conquistadores españoles y apenas estaban llegando los primeros misioneros católicos al Ecuador, ¿no? Y creo que hay bastante mezcla de sincretismo en todo esto, ¿no? Porque mezcla de culturas y de cosas. Yo he podido estar en fiestas en comunidades indígenas y ver cómo mezclan ellos, ¿no? Su propia cultura, sus cosas, sus tradiciones con cosas de la religión, ¿no? Y en ese sentido es chévere verlo como lo hacemos, cómo se hace aquí en Ecuador. Y creo yo que se puede celebrar o se celebra en todos los lugares donde hay el cristianismo, ¿no? Porque en lugares como los países musulmanes no creo que exista algo como tal, ¿no? Pero... Ni en el mismo Israel tampoco creo. No, para nada. Entonces, en ese sentido, bueno, hay que irlo viendo de esa manera, ¿no? Nace de Roma, nace de España, nace de los países principales o protestantes como insignia en Europa. Se da de pronto en los Países Bajos, donde se inicia la reforma, también se practica la Semana Santa. ¿Podría ser? Sí, en los países que son netamente protestantes también hay esta celebración. Bueno, vale acordarse que Lutero no es que quiso dejar ser católico, no hay que acordarse siempre, no es que él quiso dejar de ser católico romano al principio. Entonces él cuando sale, no sale, lo expulsan pues de la Iglesia Católica Romana, él mantiene muchas cosas, y estas cosas también se riegan. La Iglesia Evangélica hoy día también la celebra, claro que lo hacemos diferente, ¿no? No hay un Domingo de Ramos, no hay temas de procesiones, nadie se va a latiguear. Nos gustaría latiguear a algunos, por supuesto que sí, pero ya no se hace. Claro, o sea, algunos sí se merecen que vayan y purguen sus penas. Exacto, valdría la pena que vayan de rodillas de alguna parte, arrepintiéndose de sus herejías. Pero no, la iglesia evangélica más bien aprovecha, digamos así. No creo que digamos que la iglesia protestante, de cualquier denominación que sea, no creo que celebre
la semana. Yo creo que aprovechamos la Semana Santa. Aprovechamos pues para pasar un mensaje de salvación del Señor y se festeja de esa manera. Creo yo. Hay varios libros que salen de esto. Y son... Sin embargo, suena como una celebración, suena como una celebración, se ve como una celebración, es más, hay días festivos porque lo dan como una celebración, hay días feriados. Wilson, coméntanos, tú, en tu comunidad, ¿cómo se celebra la Semana Santa o cómo se debería celebrar la Semana Santa? ¿Cómo se celebra y cómo crees que se debería celebrar la Semana Santa? También pueden participar cualquiera de los panelistas. ¿Cómo se debería celebrar la Semana Santa? Como ya les había comentado, mi comunidad es de Puruguá, entonces del centro de Chimborazo. Igual, como hemos ya hablado sobre los españoles y todo eso, nuestro pueblo indígena siempre se resiste, o sea, a esos cambios. Camuflábamos por decirse, las fiestas. Nosotros hacíamos del Parcuarraimi, todavía existe hoy en día en Otavalo, en Cotacachi, en Riobamba y en abril, en carnaval, por la celebración de las cosechas y todo. Entonces, creo que también eso ha ayudado a que haya, como dice el hermano pastor también, solo en Ecuador hay la fanesca, porque ahí es cuando se cosecha, hay buena abundancia de productos, sobre todo de la sierra. Entonces, por ahí se fue como que una forma que los indígenas, podría ser, también que los indígenas puedan sentirse a gusto con, tal vez con compartir, porque también éramos obligados, hablamos de la época española, entonces, pero de alguna forma nos llegábamos a tratar de como hacer algo que al menos nos guste, o sea, no nos agrade como indígenas. Estábamos, por naturaleza, estábamos en contra de un solo Dios, como nosotros adorábamos al sol y a la Pachamama y todo eso. Entonces era algo muy diferente creer en un Dios, pero se fueron acoplando poco a poco. Pero en la actualidad, como mis padres, bueno, han sido cristianos ya, mis abuelos no lo fueron, vinieron los misioneros y pasa eso. Entonces mi papá también ya se hizo cristiano y nosotros nacimos en un hogar cristiano. Entonces ha sido una lucha de cultura, pero ha hecho que nos unamos como iglesia, sobre todo los indígenas, los puruguas. Eso nos llega bastante a compartir. Nosotros pelamos los granos, preparamos todos los ingredientes, hacemos como una reunión. En mi cultura, más o menos, no sé cómo sean en sus iglesias, pero hacemos la convivencia entre todos los hermanos y se comparte las 7 palabras. No sé, eso quería preguntarles a ustedes si ustedes también lo hacen. Esa es la parte indígena. En base a esa era la pregunta, ¿cómo se debe celebrar la Semana Santa? Ya que la tomamos como una celebración. ¿Cómo abordamos ese tema? Bueno, Boris, en ese sentido, te comento, por ejemplo, lo que nosotros hacemos en mi iglesia. Nosotros aprovechamos mucho este tiempo porque sabemos que hay un feriado bien largo siempre en Ecuador, ¿no? Y intentamos en esas fechas hacer reuniones especiales en las cuales llevamos el Evangelio. Entonces llega un montón de gente de otras ciudades, gente que viene de visita, que viene de paseo, que vienen a visitar a sus padres, a sus hijos, hermanos. Y es interesante porque podemos nosotros en esos momentos poder llevar el Evangelio a ellos, ¿no? Y créanme que nosotros después de las reuniones que tenemos, les llevamos a un lugar especial, ahí les invitamos a algo, conversamos con ellos, tomamos sus nombres, y es interesante cómo en este tiempo llega un montón de gente, y de la mitad de las personas que se comprometen en ese momento, la mitad son de ciudades como Quito, de Guayaquil, de Riobamba. Y es chévere poder verlo, ¿no? Cómo vienen de ciudades más grandes acá al Puyo y podemos nosotros llevar el Evangelio a través de aprovechar estas fechas y aprovechar lo que da el gobierno como feriado. Ahora, esta pregunta va para usted, profe. La Iglesia Católica Romana y la Iglesia Protestante más o menos practican las mismas cosas en cuanto a Semana Santa, con excepción de la procesión y una especie, alguna serie de cosas. Pero dentro de la congregación,
muchas veces se comparte las mismas cosas, las 7 palabras, se hace la comunión, la Santa Cena, que nosotros le llamamos, y todo este asunto. Ahora, la reforma, cuando sucedió el tema de la reforma, lo que buscaba era separarse justamente a la tradición. ¿Cómo nosotros hacemos para no caer en esa tradición que nos puede catalogar dentro del mismo ámbito, de la misma situación con el catolicismo romano, si es que nosotros decimos estar, no practicar las mismas cosas que ellos? ¿Cómo nos desvinculamos de esta tradición? Excelente pregunta. A ver cómo la hacemos corto, porque hay un problema con la iglesia protestante, ¿no? La iglesia protestante somos muchas denominaciones, somos muchas cosas. Está, por ejemplo, la iglesia reformada, que es como más puritana, como más ortodoxa, que tranquilamente, sin mayor problema, ellos dirían, bueno, no hacemos y punto. No habría mayor problema. Pero, por ejemplo, tenemos la iglesia pentecostal, que en estas fechas aprovecha mucho el tema de promocionar a sus predicadores. Está la iglesia neopentecostal, que tiene mucho sincretismo con el judaísmo. Entonces, no solo que celebran Santa Cena, sino que lo hacen al estilo de Moisés, ¿no? Con margas, toque de shofar y toda la historia. Tenemos iglesias que van mezclando de todo, ¿no? Entonces, este sincretismo es un problema. Dentro de esto, y de pronto vale la pena para hablar en otro podcast, también está el asunto cabalístico, ¿no? El judaísmo, que se mete mucho dentro de la iglesia cristiana, se lo topa también dentro de la Semana Santa, ¿no? ¿Qué significado de la cruz? ¿Qué significado de las palabras? ¿Qué significado de los números, los días de la muerte del Señor? El número de días que estuvo en las partes más bajas. Se hace un sincretismo con respecto de aquello, inventando doctrinas de qué es lo que fue a hacer el Señor en la parte más baja. De ahí se saca algunas doctrinas de que Judas se salvó, de que Judas no se salvó. Bueno, o sea, si ves, es un problema. Es un problema porque la iglesia, las denominaciones la aprovechan para sacar sus doctrinas propias. Y hay momentos en que la iglesia protestante sí tiene este lío de que quieren aparecer o aparentar que hay un nuevo descubrimiento. Recién, sí puedo decir el nombre de alguna iglesia. Dígala. Eso. Por ejemplo, está la iglesia de Benecer en Honduras, el Ministerio de Benecer de Honduras, donde está Germán Ponce. Está Germán Ponce, donde era la pastora Ninosca Ponce. Ella murió en el 2019, pero Germán Ponce, por ejemplo, tiene una doctrina terrible. Él aprovecha en estas fechas para decir que Jesús no murió un viernes, sino que murió un jueves. Y bueno, ya, sí está bien, para contar 3 días, está bueno. Pero él no lo dice por eso, por el conteo, sino que él lo menciona por el asunto de que Jesús fue a las partes más bajas a predicar a los reptilianos, para predicarle a los intraterrestres. O sea, hermano, por Dios santísimo, él mezcla... ¿De dónde sale eso? De la fanesca. Sí. Comió mucha fanesca y le salió aquello un día. Es terrible. Entonces, sí, ves, es como difícil, es como complicado. Yo más bien pienso que la iglesia evangélica sí debemos, la iglesia protestante, debemos más bien, como he dicho, aprovechar la oportunidad. ¿Sí? Igual que hacemos con Navidad. Sabemos que el Señor no nació el 25 de diciembre, lo sabemos. Y lo sabemos de toda la vida. Y no es que nos adherimos a la tradición católica romana, sino que aprovechamos la oportunidad, aprovechamos el ambiente, aprovechamos la sensibilidad de la gente, pues para dar una predicación sana, una predicación buena. En Semana Santa yo pensaría que las iglesias protestantes deberíamos de hacer eso. No pelearnos tanto si el Señor murió miércoles, jueves, viernes, no preocuparnos tanto si fue en fiesta solemne o no fue en fiesta solemne, no pelear tanto aquello, sino más bien aprovechar para transmitir el mensaje de salvación, de que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Y que el entender lo que la obra redentora del Señor Jesús, la obra vicaria del Señor Jesús, sea el punto clave, ¿no? Porque bueno, ya dejándose de chistes,
hay hogares cristianos en donde la fanesca es más importante que el culto. Luis ya lo dijo también, es feriado. Y la iglesia, él dijo, ¿no? ¿Te acuerdas que dijo ahorita que la iglesia da en el Puyo se llena con gente de Quito? ¿Por qué? Porque la gente, en vez de quedarse en el culto aquí, se va de viaje al Puyo y de paso visitan una iglesia allá. O sea, la gente utiliza estas fechas no para hacer un tiempo de recogimiento espiritual o para acercarse al Señor, sino más bien para distender su vida, irse de paseíto, comer algo diferente. Y no. Entonces yo pensaría que nosotros lo que debemos hacer es más bien aprovechar, tratar de hacer esto un poco más espiritual y transmitir las verdades del Evangelio, aprovechando que están como más sensibles al mensaje. Ahora, por qué existe esta colectividad de una especie de espiritualidad en estas fechas? Porque no sé si pasa, creo que sí, las iglesias para estas fechas revientan, pero no solamente las iglesias católicas romanas, las iglesias luteranas, las iglesias protestantes, las iglesias ortodoxas, creo que todas las iglesias revientan para estas fechas. ¿Cómo podemos explicar este fenómeno de una especie de espiritualidad en todas las personas? ¿Qué opinan? Publicidad. Publicidad. Claro. Es igual que Navidad. La Navidad la celebran los ateos también, por cierto, ¿no? Si tú te pones a ver un programa de televisión, ves Flash, el corredor escarlata, que es de DC. Ahí se habla mucho del multiverso, ¿no? De que hay varias tierras y tales. Y en todas las tierras hay Navidad. Hay un programa especial por Navidad. Y la gente lo toma por publicidad, no es por otra cosa. Te bombardean por todo lado con un mensaje navideño que la gente pues se mete en esa jugada. Semana Santa es publicitado. A ver, en el mes de enero, que el presidente de la República siempre saca el decreto ejecutivo en el que marca los feriados del año, todo el mundo está pendiente a ver cuándo es Viernes Santo, porque es feriado y aprovecho para irme de vacaciones. Entonces se publicita. Abres tu teléfono y te dicen, esta Semana Santa visita el Puyo, pues. Y ven acá. Entonces ese tipo de cosas a la gente le meten eso. Cuando yo era muchacho, en estas fechas era de ley en la televisión, los 10 mandamientos, Ben-Hur, el manto sagrado y algo de un gladiador, no me acuerdo esa de acá, que de ley pasaban en la tele. Y te tenían con eso, Jesucristo Superstar, todos los años. Ahora mismo la gente estaba esperando que Chosen, la sexta temporada, salga en esta semana. Va a salir en septiembre. Pero la gente está en esta, si ves, entonces es publicidad. La gente le publicitan mucho esto, le pasan un mensaje que de alguna manera funciona para irse de viaje, para comer otra cosa, pero también funciona en el lado emocional. Sí se siente culpable la gente. Diosito poquito murió en la cruz y le pegamos muy duro. Y la gente se siente sensible por eso. La pasión de Cristo proyectan en las iglesias. Qué buena idea, lo voy a hacer. Qué buena idea. Salen las Claro. ideas de aquí. Ahora, ¿qué dice el tema de publicidad en una prédica, en una plena predicación en una iglesia que fui un día? Estaban diciendo, vean The Chosen, hermanos, es muy buena. Les invito a que vean The Chosen en plena predicación. Ahí está la publicidad al 100%. Ahí está la publicidad, claro. O sea, te bombardean por todos lados. Tú abres... Muy bien. Wilson, Luis, entonces, si debemos separar la tradición la cual nos envuelve en Semana Santa a través de la publicidad y la tradición, ¿cómo creen ustedes que deberíamos aprovechar? ¿Cómo deberíamos nosotros profundizar en el Evangelio en nuestra iglesia local? Bueno, en mi caso, como dice, aprovechar el tiempo es cuando los jóvenes también, en mi caso, sí se reúnen bastantes. Y justo para eso nos entrenamos y estamos estudiando, ¿no? Para enseñarles y con bases bíblicas que aprovechen ese tiempo, que se acerquen más al Señor, o sea, que estemos más cerca de Dios, no de las fanescas. Entonces, eso nos va a servir para compartir a los jóvenes. Sobre todo yo estoy enfocado a mis jóvenes curuás. Protesto, yo creo que la fanesca hay que comerla. Esa no hay cómo dejarla pasar. ¿Qué opinas tú, Luis?
también en otro sentido, yo creo que al menos en mi contexto, acá en la ciudad en la cual estoy, no hay tantas cosas como en Riobamba, ¿no? Viví un tiempo también en Riobamba, y en Riobamba es súper más fuerte de lo que es en el Puyo. En el Puyo tú ves una procesión, pero es muy poca gente, ¿no? Entonces, no es como algunas ciudades en la sierra, no hay tanta cultura en sí de hacer eso, no hay los cucuruchos, no hay ese tipo de cosas acá. Entonces, para nosotros es un poco, no es tanta la cuestión cultural de lo que nos puede afectar, sino más bien solo la fanesca. Y esa la preparan sí en todo lado, ¿no? Y es como que de ley hay que comer la fanesca. Y en muchas ocasiones nosotros también la comemos, ¿no? Y consideramos de que lo hacemos porque es un plato tradicional del Ecuador o algo así, ¿no? Pero no lo es que lo comemos porque, bueno, es el rito o es el sacramento de la fanesca, no, nada por el estilo. Al menos desde nuestro contexto. Pregunta del millón para todos los panelistas. ¿Por qué es pecado comer carne en Semana Santa? ¿Y por qué no es pecado o sí es pecado comer fanesca? Y en caso de ser pecado, ¿por qué? Pregunta del millón, a ver. No es pecado. A ver, pero la tradición tampoco, dice que comer carne sí es pero pecado. tampoco es de Dios. A ver, Chuticas, ¿verdad? Ese es un tema, o sea, ya en serio, es un tema bien complejo, porque cuando el cristianismo viene, verás, descubre América, ¿no es cierto? 100 años después del descubrimiento de América, en la península ibérica se redacta el libro del Zohar y se hace más pública la Kabbalah judía. Los judíos se multiplican en la península ibérica. Los reyes católicos los expulsan porque no los quieren a los judíos, a los sefarditas, o sefardíes, como quieres decir. ¿A dónde los expulsa? Los expulsa América. Ellos vienen y se instauran específicamente fueron a Argentina y a Brasil, ¿no es cierto? Pero el mensaje era este: los judíos son malos, los judíos mataron a Jesús. Los judíos en estas fechas pues ellos comen cordero, porque celebran en cambio la Pascua. Cordero, comen carne. Entonces te decían que si comes carne, eres judío. Eso era la tradición original. Pero te das cuenta que tiene un trasfondo antisemítico, pero choveste. Vaya dato perturbador, que lo acabo de desayunar, no lo sabía. Claro, o sea, por eso es que si comes carne, eres judío. Y entonces te trataban mal por eso. Te decían, no comas carne, porque te haces judío. Pero entonces a los judaizantes que practican el judaísmo les cae bien esto, ¿no? Claro, ellos sí comen carne. Entonces de ahí más viene implantado por un tema de temor a que los califiquen como una raza que era mala en ese entonces, ¿no? Que mataron a Jesús, así. Y que mataron a Jesús. Exacto. Y por eso acá en nuestra cultura solamente decimos comer pescadito y comer fanesca, ¿no? Entonces comer fanesca no es pecado. No es pecado. A ver, la fanesca originalmente es solamente los granos, porque surge en la sierra, ¿no es cierto? Solo los granos. Pero sí faltaba algo más, ¿no? Entonces se le pone pescado. El pescado es el bacalao. Pero resulta que el bacalao no es un pez ecuatoriano, ¿no? No es que sales la manta y pescas bacalao. El bacalao es de aguas más frías, de Argentina, de por allá del sur, de Chile, de allá del bacalao. Entonces de ese se lo sala y se lo trae. Ese es el que llegaba a la sierra, pescado salado. Ese se le introduce ahí. No podía ponerse carne porque te hacías judío. Entonces, esa semana, vacas, chivos y ovejas felices. No morían. Never. Y de paso, pues ya a la costa les gustó mucho el tema del pescadito. Claro, yo pensaba que tenía que ver con una mezcla para poder contentar a la sierra
y a la costa mezclaban pescadito con granos, ¿no? No, Entonces, es una que especie de... es el pescado que llegaba acá, el único que duraba era ese, ¿no? Es que estamos hablando de tiempos que no había refri. Entonces, el Claro, único pez tenían que que te ser duraba era el bacalao salado. Porque si tú salas otro tipo de pescado, no dura mucho. Si tú le salas una trucha, no, se daña. El bacalao tiene la carne más dura, es por eso. Pero date cuenta, es un tema de rechazo al judaísmo, ¿no? Por eso tampoco puedes bañarte en Semana Santa, porque te haces pescado. Si comes carne, te haces judío. Si trabajas el sábado santo, también te haces judío. O sea, toda una serie de cosas y todas. No, había otra que si se tenía relaciones en Semana Santa se quedaban pegados. Sí, sí, O todo sea, eso. ¿de dónde salen tantas cosas, no? Los ecuatorianos somos tantas, La gente se inventa vainas. nos llenamos de tanta vaina. Son chistosas porque yo me acuerdo que de muchacho, yo tendría unos 6, 7 años y nos habíamos cambiado de casa justamente. Nos pasamos a la casa nueva a vivir y, y cae Semana Santa. Eh, y yo estaba sudado de lo que nos cambiamos de casa. Tenía 6 años. Fui a la ducha y me empiezo a bañar. Y mi abuela grita, no te bañes, te vas a hacer pescado. Y yo recuerdo que lloraba porque yo pensé que ya me empezaron a salir las escamas y que ya se me notaba lo pescado. No, no quiero, ¿cómo evito esto? Ayúdenme. Llévenme a la misa, Gusti, Como Aquaman. como Aquaman. Y los abuelitos, ¿no? Tenías que ir a la misa de gallo. La misa de gallo del domingo de resurrección. Había que estar en la iglesia a la misa a las 5 de la mañana. Wow. Terrible, hermano. A ese nivel no hemos llegado nosotros todavía. Bien, Luis Wilson, como conclusión, ¿qué podrían ustedes decir acerca de Semana Santa en Ecuador y en nuestra iglesia local? A ver, yo creo que como veníamos conversando, ¿no? Tenemos que aprovechar la ocasión, tenemos que enseñar bien a la gente qué cosas dice la palabra de Dios, regirnos a la Biblia y qué cosas son invenciones humanas y tradiciones locales, culturales de la región, del Ecuador, para que ellos también puedan entender, ¿no? Porque como les decía ya antes fuera de cámara, yo por ejemplo no viví mucho eso, no viví mucho el hecho de ser católico, y practicarlo y no bañarme y no comer carne, porque yo en Semana Santa cuando era niño es cuando más carne comía, porque aprovechaba que el resto no comía carne. Entonces, en todo caso, es interesante y es importante que nosotros como maestros podamos transmitir eso a nuestras congregaciones, a las personas que están con nosotros en la iglesia, para un poco darle la contra quizás a todas esas creencias que se vinieron inventando. Y bueno, creo que cada vez son menores, ¿no? Porque yo he visto que desde mi niñez hasta ahora ya la gente ya no tiene tanto cuidado de que te bañes o no te bañes. Entonces, considero de que tenemos que ser buenos maestros, enseñar la palabra de Dios, enseñar lo que realmente dice la Biblia y podamos de esa manera hacer que nuestras congregaciones vayan creciendo. Entonces, eso podría yo finalizar concluyendo. Wilson. En mi caso, en particular en mi iglesia, creo que 25 años nosotros, de lo que yo me acuerdo, hacíamos incluso, bueno, la iglesia en nuestro medio siempre son colaboradores, hacíamos recolecta de granos, los hermanos que traían y teníamos demasiadas cosas. Y tenemos ya actualmente un pastor de unos 7 años, creo que tenemos, o 6 años, está un pastor que es mestizo. Nosotros teníamos un pastor indígena. Con él comíamos siempre la fanés que era, pero vino este nuevo pastor hace unos 5 años más o menos, me acuerdo. Y él dijo, no necesariamente podemos comer la fanesca, podemos comer borrego. Entonces todos, el presidente, los diáconos, todos empezaron, de ahí nos empezó a enseñar. Por eso es importante el instruirnos, el empezar a estudiar un poco más la palabra de Dios. Y de ella no pasó nada, o sea, no pasó nada, o sea, porque no se teníamos una creencia falsa, o sea, vivíamos en otra cosa. Entonces, gracias a Dios, ahora y la iglesia también ha ido evolucionando, va buscando, en este caso ya tenemos como 6
pastores, entonces ya con otra mentalidad. Entonces nuestras antiguas tradiciones también, a pesar de que éramos cristianos, pero todavía somos indígenas, tenemos todavía algunas cosas que tenemos que ir poco a poco dejando, pero con el conocimiento de la palabra de Dios. Y creo que este espacio, hoy día aprendí muchas cosas que compartiré también, y por eso les agradezco a todos ustedes también que están aquí, porque voy aprendiendo día a día. De mi parte, eso les digo. Mira, lo importante es que no te convertiste en pescado, porque si no serías uno de los Terians que hay ahora, entonces te identificabas como pescado después. Bueno, creo que el tema de la Semana Santa tiene que ver, debe ser aprovechada, como hemos dicho todos, en el sentido de que tenemos que hablar siempre, es una semana muy evangélica, muy evangelística, porque hablamos acerca de la muerte y de la resurrección de Cristo, que finalmente es el evangelio, que las personas reconozcan que Cristo murió, pero que también resucitó, y que murió por nuestros pecados, y que resucitó, y nosotros también vamos a ser resucitados en un evento futuro, no muy lejano, esperamos, pero que es la base de nuestro cristianismo, de nuestro evangelio, creer que Cristo resucitó. Si nosotros no creemos en eso, no somos cristianos. Entonces hay que revisar muy bien ese tema y centrarnos en nuestra fe y promulgar el evangelio, que finalmente es lo que nosotros hacemos, no solamente en una fecha específica, sino a lo largo de todos los días, en cada momento, como cristianos que somos, y practicarlo en nuestra iglesia local, amar nuestra iglesia local, invitar a las personas a la iglesia, a nuestra iglesia, para poder compartir el evangelio verdadero, que es Cristo Jesús, no tradiciones, sino Cristo Jesús. Pastor, profesor, gracias por acompañarnos. Finalmente quisiera preguntarle, no preguntarle, sino alguna conclusión, una aplicación desde su corazón de pastor para todos los que nos ven y los que estamos aquí como panelistas. ¿Cuáles son sus palabras finales? Bueno, les iba a decir que no se hagan pescado, pero ya te adelantaste. A ver, una recomendación que vale la pena. El cristianismo debería ser más simple. El cristianismo que nosotros propongamos a la gente debería ser un cristianismo más sencillo. Bien lo dijiste, el evangelio es: Cristo vino a morir por nosotros y resucitó dándonos nueva vida. Porque cuando al cristianismo le empezamos a complicar, damos espacio a este tipo de mezclas, de tradiciones, de sincretismos que lo van complicando. Tratar de transmitir a las personas de que el evangelio es así de sencillo, poderoso, pero sencillo. Cristo nos ama, Cristo murió por nosotros, Cristo nos da la vida eterna. No le busque una pata adicional a esto. Esto es así de fácil. Buscarle significados a los números, buscarle el tema de la fiesta solemne, el cumplimiento de la fiesta, tratar de calzar los calendarios, es algo que no tiene sentido. Dentro del ministerio cristiano no tiene ningún sentido salvífico. O sea, el Señor puede haber muerto jueves como puede haber muerto domingo, da igual. El punto aquí es que murió. Y también pudo haber resucitado otro día. No pasa nada. Lo importante es que resucitó. Y eso es el mensaje del evangelio. Que las tradiciones bonitas permanezcan, ¿no? Por ejemplo, el tema de la fanesca para unir a la familia me parece espectacular. Nosotros lo hacemos aquí en casa y es bonito. Pero ya dentro de la iglesia local, como tú lo has mencionado, transmitir un mensaje claro, sencillo, sin muchos matices, que sea así de suave. No manipulando las emociones, sino dando en el clavo como el Señor lo hizo con nosotros. Ese es. Muy bien. Hemos llegado al final de este programa. Sabemos que va a ser de bendición tal vez para muchas personas que nos vean, a los hermanos que compartimos este programa en nuestras iglesias, a los chicos, a las personas adultos, a nuestros amigos, a nuestras familias, etc. Entonces queremos alcanzar a mucha gente a través de este programa que creemos que puede ser de gran bendición. Nos vemos para una próxima ocasión. Luis, por ahí Wilson tuvo una emergencia, tuvo que salir, nos dijo que nos despedamos, pero Luis, te doy la palabra para que te despidas también. Gracias, muchas gracias a todos por seguirnos.
Les volvemos a recordar que ya estamos en Spotify y pronto estaremos en otras plataformas más, así que pueden seguirnos, seguiremos invitando también, trayendo más invitados de este nivel, así que nos enseñen y que nos puedan guiar a través de las escrituras y a través de la teología para poder conocer más de Dios. Muchas gracias. Muy bien, profe, despídase de la gente, profe. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad lo disfruté mucho, lo he pasado lo más de bien. Les agradezco tanto. Me parece un espacio muy importante para conversar de teología de una forma distendida. Me parece muy chévere. Muchísimas gracias. Y a los que estén escuchando esto, que el Señor les bendiga mucho. Nos vemos en el próximo programa con más de Teología Millennial. Suscríbanse, denle like, compartan, reproduzcan todos los videos que tenemos y nos vemos en la próxima ocasión. Nos vemos.